Continuando con nuestra lectura del libro El sistema levítico como nunca lo habéis leído, en la sección antes de comenzar, posterior a la introducción, y el título es Prolegómenos y marco teórico, la necesidad de una lente sistémica en la exégesis del Levítico. Es una lectura a través del texto del Levítico por medio de la teoría general de sistema. Y el propósito es entender que más que un código de rituales arcaicos, el libro de Levítico se revela como un sistema de ingeniería teológica diseñado con un propósito sublime. ¿Y cuál es ese propósito? Sostener una comunión gozosa entre un Dios santo y su pueblo. El libro de Levítico se erige como un monumento hermenéutico, a menudo inexpugnable, tradicionalmente percibido como un manual legalista, Mishnah, o un código de rituales arcaicos. Su estudio se aborda con una mezcla de respeto académico y reticencia pastoral. Esta aproximación fragmentada que aísla los sacrificios, Levítico 1 al 7, la institución sacerdotal, Levítico 8 al 10, y las leyes de pureza, santidad, Levíticos 11 al 27, conduce invariablemente a una comprensión atomizada y por ende disfuncional del texto. Lo que resulta, es resultante en una visión del culto antiguo como una serie de transacciones costosas y esotéricas diseñadas con el objetivo último para apaciguar la cólera divina. Una visión que despoja al texto de su profundo objetivo gozoso, el telos, festejo, gozo y relacional, así como su inherente belleza estructural. La propuesta central de este libro, el sistema levítico como nunca lo habéis leído, de este libro radica en la aplicación de la teoría general de sistemas, un marco conceptual forjado en campos modernos como la biología, la ingeniería y la sociología como herramienta analítica idónea para explicar y entender todo el sistema levítico. Esto no es una simple analogía metafórica. Se sostiene que la teoría general del sistema funge como una matriz heurística explicativa que permite identificar los principios de diseño subyacentes en la revelación que escribió Moisés. Al concebir el libro de Levítico no como un simple agregado de estatutos, sino como un sistema integrado de interdependencias funcionales, se transforma radicalmente la lectura, llevándolo de un listado estático a un diseño dinámico y coherente. Aquí algunas críticas que hay que asumir. La crítica de la lectura atomizada, entonces. La crítica que está a la base de este análisis se dirige hacia la práctica de la interpretación de piezas sueltas. Los rituales como el holocausto, olá en hebreo, o la ofrenda de purificación, hatá en hebreo, se estudian comúnmente en su singularidad formal y penal. Esta metodología aislacionista no solo distorsiona la función de cada componente, sino que imposibilita la percepción del propósito sistémico unificado. El problema exegético no reside en el texto, sino en la lente reduccionista del lector. Entonces, la teoría general del sistema actúa como una matriz heurística que nos permite explicar y de esa manera identificar los principios diseñados subyacentes en la revelación mosaica. El sistema levítico es más que la suma de sus ofrendas o sacerdotes o reglas. Es un sistema teológico vivo donde la interconexión
es la clave de su vitalidad. Su propósito solo se revela al analizar las dinámicas entre sus subsistemas, sus mecanismos de autorregulación y su ambiente, es decir, la comunidad de Israel. Un sistema, entonces, debemos entender, es una totalidad organizada donde el comportamiento de sus elementos emerge de sus interacciones, no solo de la mera suma de las propiedades individuales. Entonces, ¿qué postula la teoría general de sistemas? El sistema como totalidad organizada. Conforme a la teoría general de sistemas, un sistema es una totalidad organizada donde el comportamiento de sus elementos emergen de sus interacciones y relaciones y no de la mera suma de sus propiedades individuales. Es decir, el sistema levítico es más que la suma de sus ofrendas, sacerdotes y reglas de santidad. El comportamiento emergente del sistema completo, es decir, su propósito, solo se revela cuando se analizan las dinámicas que enlazan sus subsistemas, sacrificios de paz y holocaustos, con sus mecanismos de autorregulación, la restitución y la purificación en relación con un ambiente, la comunidad de Israel. La sinergia entre las partes del Levítico, los ritos, las ofrendas, las figuras del sumo sacerdote, operan armónicamente hacia un único objetivo: la supresión o alteración de un componente. Por ejemplo, si suprimimos la prohibición de la grasa que sea quemada en el altar, o el esparcimiento de la sangre, o el derramamiento de la sangre a la base, como nos dice Levíticos 3:17, impactaría necesariamente la función y la eficacia del conjunto. Si obviamos, por ejemplo, que el sacerdote come del animal que ha sido utilizado para obtener la sangre para realizar la purificación, no entendemos y nos altera todo el proceso de comprensión del sistema levítico. Bueno, es un sistema teológico vivo donde la interconexión entre las partes, entre los componentes, es la clave de su vitalidad. Un nuevo título: el telos del sistema levítico, sostenimiento de la comunión gozosa. La visión tradicional sitúa el objetivo o el telos del Levítico en la gestión del miedo, el apalancamiento de la culpa o el evitar el castigo divino. Esta lectura, influenciada por narrativas de deidades paganas iracundas, propia de las deidades griegas, proyecta sobre Yahvé una imagen de una divinidad irascible que requiere constantemente apaciguamiento. La perspectiva sistémica, al contrario, ofrece una inversión narrativa que da un giro copernicano a esta comprensión. El objetivo primario y unificador del sistema no es penal, sino que es relacional y gozosa. Entonces hay una inversión de la narrativa de la apaciguación al deleite mutuo. El propósito central del sistema levítico es el sostenimiento de la comunión gozosa, shalom, entre Dios, el Dios santo, y su pueblo redimido. La función del sistema es mantener un espacio de mutua convivencia seguro para la presencia divina, la Shekinah, en medio de una comunidad inherentemente impura, asegurando que esta cohabitación culmine en deleite mutuo y celebración disfrutada por ambos. La palabra clave es gozo, simjá. Desmantela la visión sombría, esta palabra. El sistema no es un mecanismo de defensa contra la ira, sino una estructura de facilitación para una fiesta continua entre Yahvé y la humanidad del pacto, el pueblo del pacto.
En esta óptica, el olor grato al Señor, el Raha Niha, este modismo que aparece recurrentemente en Levítico 1.9, 1.13, 1.17, debe interpretarse como deleite genuino, no como un suspiro de alivio divino. Es la satisfacción de un padre que recibe una respuesta de amor, obediencia y adoración de sus hijos, no el registro de una amenaza penal evitada. Hay un diseño de la fiesta. Cada engranaje del sistema levítico está diseñado para mantener viva esta fiesta relacional. Las ofrendas de restitución o la ofrenda de purificación no era el fin en sí mismas, sino el medio para restaurar la paz relacional y reingresar al estado de comunión gozosa. Aquí pasamos a otra sección que se titula La estructura de sus sistemas, una escalera lógica de adoración. El libro de Levítico organiza las ofrendas y sacrificios no como unidades aisladas, separadas, desconectadas, sino como un sistema progresivo y teológicamente estructurado. La presente investigación denomina esta progresión escalera de adoración, escalera de servicio, en referencia a la concatenación lógica y ascendente de los ritos cultuales. Esta estructuración indica que los sacrificios operan como subsistemas interdependientes cuya función solo puede comprenderse dentro de su posición relativa, orientando al adorador desde la reparación relacional hasta la entrega total, gozosa en adoración. La secuencia responde a una lógica funcional que articula la restauración de la vida comunitaria, la descontaminación del espacio sagrado y la culminación gozosa de la comunión con Dios. El primer peldaño, la restitución, el Asham, o ofrenda por la culpa. El Asham funge como el primer peldaño del sistema, aunque generalmente se traduce como ofrenda por la culpa. Su función primaria es la reparación del daño horizontal, interpersonal y socioeconómico. El énfasis reparar daños tangibles y cuantificables cometidos contra el prójimo, fraude, hurto, apropiación indebida. ¿Cuál es el procedimiento? La ofrenda Sham, exige la devolución de lo apropiado, más un recargo de un 20%, Levítico 5:16. Solo después de esta restitución a la víctima en el plano horizontal puede presentarse el animal, un carnero, Levítico 5:15, como ofrenda a Yahvé, que sería el plano vertical. Principio sistémico: el sistema establece axiomáticamente que la comunión con lo divino es estructuralmente imposible cuando el tejido comunitario permanece roto. Una deuda con el prójimo es, en esencia, una deuda con el Creador. El Asham obliga a la sanidad o sanación de la red social como prerequisito para la paz espiritual. Segundo peldaño, la purificación, Hatá, o tradicionalmente traducido ofrenda por el pecado. Una vez reparado el daño horizontal, el adorador asciende a la ofrenda Hatá, centrada en el impacto vertical y ambiental de la falta. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis no en la ofensa contra el prójimo ya resuelta en el Asham, sino en la contaminación que la falta ha introducido en el espacio sagrado, ya sea el tabernáculo o el templo, el punto de encuentro de la comunión. Una analogía sistémica: si el Asham es pagar la ventana que rompí,
La Hatá es limpiar el grafiti que mi acto dejó en el muro del templo. Su función es la descontaminación ritual, restaurando la pureza necesaria para que la presencia de Yahvé permanezca sin destruir, haciendo posible la aceptación de la ofrenda y del oferente. El resultado, con la reparación interpersonal en el Hasham y la limpieza del espacio sagrado, el Hatá, la aceptación y la paz son completas tanto horizontal como verticalmente. Pero esto nos lleva a un tercer peldaño. La celebración, el Sheba Shelamim, ofrenda de paz o de comunión, solo después de que la paz ha sido restaurada en todos los frentes, es decir, con el Hasham y el Hatá, se accede al corazón gozoso del sistema, el Shelamim. No es un sacrificio para pedir perdón, ni para rogar por misericordia, sino para celebrar la misericordia y la paz que ya existe. Es un acto de coinonía y teofágico, es decir, una comida sagrada compartida. El animal se divide, una porción se quema para Yahvé, olor grato, otra se entrega a los sacerdotes, y la mayor parte del animal, la porción más grande, se consume por el adorador en una fiesta gozosa con familia y amigos. Eso lo encuentras en Levítico 7, 15 al 18. Es la cima de la relación, es el sumum de la comunión, sentarse a la mesa con Dios y la comunidad para disfrutar plenamente la relación restaurada. Y en la cúspide de esta escalera está la entrega total, el holocausto. La escalera culmina en la olá, el hebreo para holocausto, la ofrenda consumida íntegramente sobre el altar, sin que nadie coma de ella. Simboliza la entrega total, la adoración pura y la dedicación incondicional. Al no comerse ninguna parte, entonces simboliza todo lo que acabamos de decir, la adoración pura y sin reservas. Es la respuesta de amor absoluto y dedicación incondicional a un Dios con quien la comunión ya ha sido plenamente restaurada. Dios experimenta gozo, olor fragante, cuando es adorado por alguien que experimenta gozo en adorar. Entonces, debemos tener claro, hay un equilibrio dinámico y autorregulación. La teoría general de sistemas postula que los sistemas vivos no son rígidos, sino que mantienen un equilibrio dinámico, homeostasis, mediante mecanismos de autorregulación diseñados para corregir perturbaciones y retornar al estado ideal. Esta lógica termodinámica y cibernética no se impone artificialmente al Levítico. En realidad describe la función real de sus componentes dentro del sistema. Los termostatos, comillas, termostatos, o resortes del sistema levítico para mantener la comunión gozosa, son precisamente las funciones primarias de la purificación y de la restitución, es decir, del Hasham y del Hatá. Estos subsistemas trabajan continuamente para mantener la estabilidad del sistema completo, asegurando que la mutua comunión gozosa, a pesar de las inevitables faltas humanas, puedan sostenerse y disfrutarse. Entonces, la aplicación de la teoría general de sistemas revela la arquitectura intencional de la Torá. Levítico no es un mosaico disperso de normas, sino una obra maestra de ingeniería, una obra maestra sistémica de ingeniería teológica, diseñada para un propósito sublime,
sostener una comunión gozosa a pesar de la fractura del pecado. Todo el sistema opera bajo una lógica irrefutable que prioriza las condiciones espaciales necesarias para la relación, el establecimiento del pacto, regulación ritual, pureza ambiental, comunión gozosa. El subsistema sacerdotal funciona como administrador crítico. Las ofrendas como procedimientos de restauración y las leyes de pureza como el marco espacial que garantiza la viabilidad de la santidad divina en el tiempo y en el espacio. La observancia de estas disposiciones constituye el atributo del pueblo que declara, comillas, queremos que te quedes, Señor, y sabemos que para que te quedes debemos vivir en santidad, condición indispensable para nuestro deleite mutuo. Finalmente, la insuficiencia calculada de este diseño terrenal nos obliga a levantar la mirada. La tensión generada por los límites del sistema levítico, su incapacidad para resolver la rebelión deliberada del corazón al romper uno de los 10 mandamientos, constituye el argumento más contundente a favor de la necesidad de un nuevo sistema, es decir, un nuevo pacto. Ver Jeremías 31, versos 31 al 34, cuyo sacerdocio, sacrificio y santuario no requieren un reinicio anual, sino que obran la expiación de manera definitiva y total, asegurando la purificación no solo del ambiente, sino del corazón mismo. Así, el proceso culmina en una comunión gozosa que no depende de una limpieza temporal del campamento, sino de la transformación permanente del adorador por Cristo mismo. Y así hemos concluido la sección del libro El sistema levítico como nunca lo habéis leído. La sección se titulaba Antes de comenzar.